Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. De nuevo hoy, y confiamos que al finalizar la tarde tendremos 4 buenos programas más, y confiamos en que a medida que se difundan, seguirán bendiciendo corazones. De nuevo, para aquellos de ustedes que están en la televisión, solo queremos agradecerles mucho por sus cartas y por su ayuda financiera, porque después de todo no podemos hacer esto sin ese viejo papel verde. No nos gusta hablar de ello, pero sin embargo es uno de los hechos de la vida. Pero realmente apreciamos en todas sus oraciones. Nuevamente agradecemos a estas personas en el estudio por venir y ser parte de nuestro ministerio, no solo por una tarde, sino a lo largo, los próximos meses y años, si el Señor se tarda. De nuevo, siempre tenemos que recordar a la gente que tenemos todo disponible en libros y cintas, desde Génesis 1 hasta donde estamos hoy. Así que si estás interesado en algo de eso, llámanos o mándanos una nota y haremos que estos materiales estén disponibles para ti. Está bien, ahora, entonces, en nombre de esto, el programa es un estudio bíblico y vamos a aprovechar cada minuto que podamos. Así que, si pueden, volteen conmigo a 2 Corintios, ahora capítulo 4. Terminamos el capítulo 3 en nuestro último programa. Así que estamos listos para el versículo 1. Ahora de nuevo para hacer un pequeño repaso, y lo hago porque carta tras carta nos agradecen por repasar, porque después de todo quieres darte cuenta de que para la mayoría de las personas esta es la primera vez que realmente han escuchado la Biblia enseñada verso por verso, y especialmente las cartas como 1 y 2 Corintios. Sé que incluso yo hasta ahora, en mi propio estudio bíblico, imagino que estas fueron 2 de las cartas más descuidadas de toda la escritura de Pablo, y mientras nos preparamos para transmitirlo, por supuesto, estoy viendo cosas que nunca antes había visto. Y así estoy seguro de que al repasar algunos de estos principios fundamentales de los escritos de Pablo, no lo haremos derecho al suelo. Pero nunca pierdas de vista el hecho de que el apóstol Pablo, por supuesto, tan pronto como comenzó su ministerio entre los gentiles, se encontró con oposición satánica desde todas las direcciones posibles. Y creo que, como vamos a ver aquí en el capítulo 4, se sintió cansado y casi desesperado por la vida misma, porque parecía como si apenas estuviera comenzando. El evangelio se estancó y todo simplemente se le vino encima. Y él era tan humano como nosotros. Y realmente, como dije, se desesperó incluso por la vida misma desde sus lechos de enfermo. Pero nunca pierdas de vista el hecho de que a lo largo de estas cartas a los Corintios, él está especialmente, más que en ninguna otra, defendiendo su apostolado, porque en cada lugar al que iba, los judaizantes decían, bueno, tú no eres Pedro. Después de todo, Pedro pasó 3 años con el Señor, y Pedro es nuestro portavoz, y Pedro es a quien vamos a escuchar. Y luego hay otras facciones que dijeron, bueno, nosotros seguimos lo que Jesús dijo en su ministerio terrenal. ¿Te suena familiar? A mí sí. Y luego estaban aquellos que decían, bueno, Apolos es el hombre a quien seguimos. Y luego, además de eso, por supuesto, tuvo esa tremenda oposición de Satanás a lo largo, por supuesto, del trasfondo pagano, donde ellos también estaban tratando de aplastar esta nueva idea. Ahora, a menudo me he preguntado por qué el Imperio Romano, el gobierno romano, se ensañó tanto con el cristianismo cuando no se molestaron con el judaísmo. De hecho, he leído, y estoy seguro de que algunos de ustedes también lo han hecho, que las autoridades romanas garantizaban que las ofrendas al templo, desde cualquier parte del Imperio Romano, garantizaban su llegada segura. Así que no tenían problema. La religión de los judíos lo protegieron, pero el cristianismo, intentaron aplastarlo. Y creo que finalmente encontré la respuesta a todo eso
que los romanos tenían un debido respeto por cualquier religión antigua, ya fuera pagana o lo que fuera, y en consecuencia, dado que la religión de los judíos se remontaba a la antigüedad, los romanos la consideraban con gran respeto, pero el cristianismo era algo nuevo. Esto era algo que más o menos provenía del ascenso de este hombre, y en consecuencia ellos tampoco tenían reparos en condenarlo a muerte y martirizar a aquellos que se adherían a él. Y así, a medida que hemos pasado incluso por los primeros capítulos, ahora, la segunda carta a los Corintios, quiero que entiendas que la primera carta fue escrita desde Éfeso, allí en lo que hoy es la tierra de Turquía, la costa occidental. Y así, mientras escribía 1 Corintios desde Éfeso, era una carta, por supuesto, eso cayó muy duro sobre muchos de sus problemas, sus divisiones, su inmoralidad y algunos de los otros problemas que tenían. Y luego la segunda carta en la que estamos ahora fue escrita algún tiempo después. Había sido expulsado de Éfeso debido al tremendo odio hacia el Evangelio por parte de los seguidores paganos de Diana. ¿Recuerdas de quién era la estatua que supervisaba toda la ciudad de Éfeso? Y así, después de haber dejado Éfeso, se fue hacia el norte, al noroeste de lo que ahora es Turquía, a la antigua ciudad de Troas, que aquellos de ustedes que son aficionados a la historia saben que era la ciudad de Troya, y según las leyendas de Homero y demás, fue en Troya donde se tuvo el caballo de Troya, y eso te dará una pequeña idea del trasfondo histórico. Y así, después de dejar Éfeso, se detuvo en Troas, o la antigua Troya, y evidentemente comenzó una pequeña congregación allí, pero se suponía que había encontrado a Tito o a Timoteo. Ahora, estoy confundido. Creo que era Tito, y llega a Troas, en el capítulo 1, y era Tito. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 13. Quizás quieras volver a eso un minuto, porque estoy dando este trasfondo para mostrarte por qué este hombre estaba bajo un ataque satánico tan constante. Ahora, escucha, eso no es nada nuevo. ¿Sabes? Siempre he enseñado, y creo que lo puse en el programa no hace mucho, tan pronto como Dios hizo esa declaración clásica en Génesis 3:15, hablando a Satanás, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Recuerdas eso? Y de inmediato Satanás supo de qué estaba hablando. Era la llegada de un Redentor, y así él activa todo para prohibir la llegada de un Redentor para la raza humana. Y luego cuando se le dio el pacto abrahámico a Abraham nuevamente, Satanás entendió eso. Este era ahora el vehículo que Dios iba a usar para traer la simiente de la mujer. ¿Y qué hace Satanás? Él vuelve contra la nación de Israel. Y a lo largo de la historia de Israel hay ese ataque satánico y el aparente deseo de destruir la nación de Israel, porque si Satanás pudiera destruir a Israel, entonces todo el programa de Dios se desmoronaría. Bueno, es de la misma manera ahora que entras en el advenimiento del cristianismo. Satanás va a hacer todo lo que esté en su poder para interrumpirlo, para destruirlo, con el fin de frustrar el mismo programa de Dios. Está bien, el versículo que estábamos viendo ahora en 2 Corintios capítulo 2, versículo 13, donde el apóstol ha estado bajo tanta presión por parte de los perseguidores de Éfeso, y ahora está en Troas esperando encontrarse con Tito. Y luego recuerdas el versículo 13, él dice, no tuve descanso en mi espíritu, es decir, en su propio ser más íntimo, porque no encontré a Tito, mi hermano. Ahora, imagina, no había comunicación, no podía simplemente, ya sabes, ir a una oficina de telégrafos, como aquellos de ustedes que son mayores probablemente pensarían que son antiguos, pero ¿no? Había forma de comunicarse, no había forma de que Tito le dijera a Pablo, no he podido llegar, pero lo haré. Y así, después de sin duda esperar unos días y ministrar a la gente en Troas, finalmente tuvo que continuar su camino sin saber qué había pasado con Tito. Bueno, desde allí, por supuesto, subió a Filipos, que está bien al norte de Grecia, y probablemente fue en Filipos donde se enfermó tan gravemente, desesperó de la vida misma y pensó que su ministerio había llegado a su fin.
Y todo eso fue acumulado sobre el hombre, creo, por fuerzas satánicas. Pero Dios, por otro lado, dijo, es en la debilidad que te hacemos fuerte. Y así Pablo tuvo que confiar en eso. Bueno, entonces, al entrar en el capítulo 4, una vez más va a defender su apostolado, debido a todas las insinuaciones que se hicieron en su contra, debido a todos los ataques de los judaizantes y las otras fuerzas que estaban en la vida del hombre. Y así dice en el versículo 1 del capítulo 4, por lo tanto, viendo que tenemos este ministerio, así como hemos recibido misericordia, no desmayamos. Oh, pero estaba cerca. Él era humano, él estaba, creo, desesperado. Y luego el versículo 2, pero dice, hemos renunciado a las cosas ocultas de deshonestidad, no caminando en astucia, manejando la palabra de Dios con engaño. Ahora, ¿eso te suena familiar? Vuelve a estar conmigo. ¿Recuerdas la palabra que usamos en el capítulo 2, versículo 17? No es la misma palabra griega, pero está muy cerca. Y así, aquí de nuevo el apóstol nos está mostrando que no está en esto por interés personal. Él no está en esto por riqueza. Él no está en esto por fama. Él está en esto solo por un propósito, y ese es ver a la humanidad perdida recibir el Evangelio. Está bien, tienes el capítulo 2, versículo 17 para una rápida revisión, porque dice, no somos como muchos que corrupto. Ahora, ¿recuerdas cuando hablamos de esto en uno de nuestros programas anteriores? La palabra corrupto se traduce en la Septuaginta de vuelta, en Isaías capítulo 2, creo que es el versículo 22, como agua, mezclada con vino. Bueno, cuando echas agua en buen vino, ¿qué le haces? ¿Lo adulteras? Lo adulteras, ¿ves? Y así que eso es exactamente lo que significa la palabra aquí en el versículo 17. Él no estaba haciendo eso. Él no estaba diluyendo su mensaje con algo que hiciera cosquillas en los oídos de la gente. Él no les estaba dando un mensaje que solo hiciera que la gente se sintiera bien. Eso habría sido una adulteración. Eso habría sido una corrupción, ¿ves? Y luego, la otra parte de la palabra griega de corrupto, en el versículo 17, era como un vendedor ambulante, un vendedor que simplemente está ofreciendo sus productos, pero ese tipo de personas suelen ser un poco sospechosas porque no tienen los mejores productos de calidad, porque ellos también están adulterados. Y así, todo esto encaja donde Pablo dice, no soy como ese tipo de personas, y no vengo con algo que esté corrupto, adulterado, barato, vengo con lo auténtico. Está bien, volvamos al capítulo 4, entonces, si quieres. Siguiendo en el versículo 2, él dijo, no estábamos manejando la palabra de Dios de manera engañosa, sino por manifestación de la palabra de Dios, de la verdad. Ahora sabes, la verdad es algo esquivo, ¿no es así? Muchas de nuestras universidades solían poner en su puerta principal, ya sabes, buscando la verdad de una forma u otra. Pero la verdad puede ser tan esquiva muchas veces. Y sin embargo, si simplemente nos metemos y buscamos las Escrituras, la verdad sale a la luz. He estado emocionado. Ayer por la mañana recibí 3 llamadas telefónicas seguidas, todas las personas de una denominación particular que siento que están muy fuera de lugar. Nunca las nombraré, no es asunto de nadie quiénes son, pero 3 llamadas de diferentes partes del país y todos dijeron, abriste los ojos. Nunca me di cuenta que estaba bajo una enseñanza tan falsa. Bueno, no es que yo les abriera los ojos, o el hecho es que ellos hicieron lo que les estoy diciendo a la gente que haga. ¿Qué dice el libro? Y ahí fue donde descubrieron que estaban bajo mucha falsedad, doctrina. No pudieron encontrarlo en el libro. Venía desde su púlpito, pero no estaba aquí. Y eso fue todo lo que se necesitó. Y se alejaron de eso, y eso es todo lo que estoy diciendo. No estoy aquí para ridiculizar a ningún grupo, pero si puedes alinearte con su predicación en el libro, está bien. No tengo oposición a eso, pero gran parte de lo que estamos escuchando no está en el libro, son ideas de hombres, y la gente se las está tragando completas. Y luego de repente se da cuenta de que han sido decepcionados. ¿Alguien gritando desde atrás? Está bien. Verso 3. Pero, ¿ves? Pero ahora, todos los que alguna vez me escucharon al menos una vez saben lo que eso significa. Esa es la otra cara. La otra cara. Él no viene con un producto adulterado.
Él viene con algo barato. Él viene como un vendedor ambulante en la calle, ofreciendo sus mercancías. Pero dice, sí, nuestro evangelio oculto. Está oculto para ellos que están perdidos. ¿Ves? Ahora solo reflexiona sobre eso. Si Pablo dice, nuestro evangelio está oculto, ahora la mejor traducción debería haber sido la misma palabra que se usó como velado en el capítulo 3. Y hecho vuelve a pasar la página solo para una rápida revisión. Capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice también en el versículo 15? Incluso hasta el día de hoy, cuando Moisés lee el velo, está sobre su corazón. ¿Qué ha estado sucediendo? Algo ha estado oculto para ellos, ¿ves? Y ahora el versículo 16, sin embargo, cuando se vuelva al Señor, el velo, es decir, lo que estaba ocultando, será quitado. Está bien, ahora llevas ese mismo concepto al versículo 3. Sí, nuestro evangelio está velado. Algo lo cubre, de modo que los corazones no pueden comprenderlo. ¿Qué tiene que pasar? Bueno, ¿quién tiene que quitar el velo? ¿Y quién es en este caso el que mantiene el velo en su lugar? Satanás es. Sigue leyendo. Pero si nuestro evangelio está velado para aquellos que están perdidos. Siguiente versículo. En quién, estas personas perdidas en el Dios de este mundo. ¿Y quién es ese Satanás? Ahora, a muchas personas no les gusta hablar de Satanás. Ellos piensan que es más o menos un personaje de caricatura con un pequeño traje rojo de ropa interior, un tridente y unos cuernos en la cabeza. Escucha, ese no es el Satanás de la Biblia. El Satanás de la Biblia es un ser poderoso. Pablo dice en otro lugar que puede transformarse en un ángel de ¿qué? Luz, ¿ves? Y esto es lo que está haciendo. Tan rápidamente hoy él está constantemente confundiendo los temas con su aparente, pero es satánico. Y así aquí de nuevo es Satanás, el Dios de este mundo, quien ha cegado las mentes de aquellos que no se arrepentirán. No, dice eso. Él está cegando las mentes de aquellos que no se van a bautizar. No dice eso. ¿Cuál es la controversia de Dios? No van a creer. Me has oído decir eso más de una vez, ¿verdad? No es que tengamos que arrepentirnos. No es que tengamos que correr por algún pasillo en penitencia. ¿Qué demanda Dios? Que creamos en el Evangelio. Ahora, supongo que este es un buen momento. Jerry Poole no está aquí hoy, pero si estuviera, me estaría guiñando el ojo y sé lo que diría. Regresa 1. Corintios 15, 1 Corintios. No, capítulo 15. Y bendito sea su corazón. Jerry comenzó a venir a mi clase hace años y supongo que fue uno de los primeros. Los jueves por la noche asistió. Debo haber hecho un acuerdo con 1 Corintios 15, estos primeros 4 versículos, el Evangelio. No hay un lugar más claro en toda la Biblia donde el Evangelio esté expuesto en su totalidad. Esto supera a Juan 3:16. 100 millas. Ahora, no tengo nada en contra de Juan 3:16, pero Juan 3:16 no se puede ni comparar con lo que Pablo escribe aquí en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Está bien, ahora, cada vez que Pablo hace referencia al Evangelio en cualquiera de sus epístolas, siempre es está bien. Además, hermanos, les declaro el Evangelio absolutamente. Hoy hay un solo Evangelio que yo les he predicado, que ustedes han recibido y en el cual permanecen. Eso fue todo lo que se necesitó. Cuando creyeron en el Evangelio, entonces, Dios literalmente movió cielo y tierra para llevar a esa persona a un lugar de iluminación. Y tan pronto como creemos en el Evangelio, este libro comienza a abrirse y empieza a tener sentido, pero no hasta, y aquí está en toda su simplicidad, que versículo 2, por el cual ustedes son que salvados. ¿Ves qué claro es eso? Es por este Evangelio que somos salvos. No me importa si fue en Corinto o en cualquier otra parte del mundo.
ya sea en el 50 de Cristo o en el año presente, no hace ninguna diferencia. Este es el evangelio que salva a las personas perdidas. Está bien, por el cual son salvos, versículo 2. Si retienen en memoria lo que les he predicado para que no hayan creído en vano, no creas en lo incorrecto, porque escucha, Dios es meticuloso. Una vez más, este mismo Jerry había estado en el funeral de un querido amigo, una buena persona, y nunca olvidaré la expresión en el rostro de Jerry. Y él dijo, Les, ¿hay alguna posibilidad de que Dios pueda comprometer esto un poco y dejar entrar a esta persona de una manera? Dios no es un comprometedor. Dios ha hecho el plan de salvación tan simple, tan claro, que no va a dejar que alguien se cuele por una puerta lateral y diga, bueno, yo pensé. ¿Sabes? Eso es lo que hizo Caín. No siempre tienes que volver a Caín y Abel. Eran tan típicos. Vaya, eran típicos. Abel hizo exactamente lo que Dios dijo que hiciera. Él creyó lo que Dios dijo y actuó en consecuencia. Pero el viejo Caín, ¿sabes la palabra que he usado durante 20 años? ¿Qué hizo él? Él racionalizó. Él lo racionalizó. Y el viejo Caín dijo, sí, pero yo creo que si hago esto y si me esfuerzo con todo esto, Dios me aceptará. Pero lo hizo. No. Y a menudo he dicho que no debería sorprenderme en absoluto que Caín probablemente fuera una mejor persona que Abel. No me sorprendería en absoluto porque él lo intentó. Pero, ¿cuál era su problema? Él no creyó lo que Dios dijo. Y es igual hoy en día. Si la gente va a intentar de alguna manera eludir este simple evangelio, no creo que Dios los acepte. Ahora, no conozco los corazones, nunca pretendo hacerlo, pero tengo que basarme en lo que dice el libro, y el libro dice que este es el evangelio por el cual las personas son salvas. Está bien, aquí está, el versículo 3 y 4. Porque les he entregado ante todo lo que también recibí. En otras palabras, aquí volvemos a sus revelaciones nuevamente del Señor ascendido, no del ministerio terrenal de Cristo, sino del Señor ascendido, terminado. La obra de la cruz ahora está detrás. Y ahora dice, ¿cómo? Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. No fue solo un pensamiento posterior, fue en todo ese plan preordenado de los siglos que Cristo fue a la cruz. Y luego el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ahora, ese es el evangelio. Ahora, ¿no es eso simple? Oh, hay condiciones. No hay rituales prescritos. No hay una forma particular en la que tengas que hacer esto. Puedes creerlo en el fregadero de la cocina. Puedes creerlo mientras conduces por la carretera. Puedes creerlo cuando te despiertas en medio de la noche y puedes decir, sí, veo. Para mí, el pecador, solo hay un remedio. Y eso es que Cristo murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Y luego Dios hace el resto. Dios nos salva. Dios coloca nuestros pies sobre una roca y comienza a abrir las Escrituras. Y empezamos a comprender la verdad de ellas de principio a fin. Ahora, no va a suceder todo de una vez, pero la salvación sí. ¿Sabes? Tuve que decirle a la clase hace mucho tiempo que la salvación no es un proceso. La salvación es un evento. La salvación es un evento instantáneo. El crecimiento cristiano es un proceso. La comprensión de la Biblia es un proceso, pero la salvación es un evento. Nico. Evento. Ser trasladado de la oscuridad a la luz, saber que los pecados son perdonados y ser consciente de que estás justificado, y todo eso sucede instantáneamente, ¿ves? Y de nuevo, noté eso en mi estudio a lo largo de esta última semana y he estado revisando nuevamente todas las cartas de Pablo, mirando, porque tuve una pregunta que surgió en una de las clases la otra noche. ¿Te das cuenta de que nunca se enseña? Ahora, esto va a causar revuelo en todo el país. ¿Sabes que nunca se enseña que en esta era de gracia tenemos que suplicar a Dios que nos perdone nuestros pecados? Piénsalo. Y sin embargo, para la mayoría de las personas que van a presentar el plan de salvación, dicen que tienes que pedirle a Dios que te perdone tus pecados, tienes que arrepentirte. No puedo encontrar eso. No está aquí. Pero ¿sabes qué me dice mi Biblia? Y creo que sí, tengo tiempo suficiente.
¿Sabes qué me dice mi Biblia? Que cuando Cristo murió en la muerte de esa cruz, Él tomó sobre sí no solo los pecados de aquellos que son salvos, Él tomó sobre sí el pecado de cada ser humano que ha vivido. Y cuando Él tomó el pecado de cada ser humano, pudo clamar al Padre, esos pecados están perdonados, están enterrados en el mar más profundo, nunca serán traídos de nuevo ante nosotros. Y así, incluso cuando las personas perdidas salen de esta vida hacia la eternidad, sus pecados ya están perdonados. Ahora, cuando lleguemos al capítulo 5 de 2 de Corintios, vamos a encontrar la palabra reconciliación, y lo mismo se aplica. Cada ser humano que ha vivido alguna vez ha sido reconciliado con Dios en virtud de la obra de la cruz, y tuve que pensar medio la noche en cómo podría aclarar esto el Congreso. Todos esos tipos que sostienen las bolsas de dinero y pueden simplemente repartirlo por miles de millones. Está bien, así que el Congreso asigna tantos miles de millones de dólares para un programa en particular, y ahí está. Y ahí se va a quedar hasta que alguien allá afuera empiece a usarlo. ¿Estoy en lo correcto? Ese es un proceso gubernamental, ¿sabes? Así es. Está bien. Miles de millones ya están asignados, pero no servirán de nada hasta que alguien los use y los ponga a tu disposición. Bueno, ese es Dios. En la cruz, Dios pagó el precio por el pecado de cada persona. Él pagó su condena eterna. Él hizo todo lo que necesitaba hacerse. Así que ahora todo lo que tienen que hacer las personas perdidas es aprovecharlo como creyendo en el Evangelio. Pero ves, la razón por la que nunca van a disfrutar de todas las ramificaciones de esa obra terminada es que nunca van a aprovecharla creyendo, nunca van a ejercer la fe que Dios exige. ¿No es triste? ¿Sabes? Creo que lo dejé claro en este programa. Cuando las personas van al lago de fuego por toda la eternidad, no van allí por su pecado, no van allí por su embriaguez, su adulterio, su juego o cualquier otra cosa que puedas llamar pecado. No, no es por eso por lo que van allí. Van allí por su incredulidad. Y si no me recuerdan por nada más, quiero que me recuerden por eso. Esa humanidad perdida va a su condena eterna por una sola razón. Se niegan a creer que todo ya está hecho. ¿Y no es eso triste? ¿Qué triste? ¿Está bien? ¿Y quién? Ahora volvamos al capítulo 4 de 2 Corintios. ¿Y quién les impide ver todo esto? Los poderes de Satanás. ¿Y cómo lo hace? Creo que su principal forma de operar hoy día es mantener a la gente tan ocupada. Todo el mundo está tan ocupado. Nuestros hijos están todos involucrados en deportes desde que son lo suficientemente grandes para caminar, y es un bombardeo constante de nuestro tiempo, con todo, menos con las cosas que realmente importan. Y este es el mayor instrumento de Satanás, y no hay nada de malo en muchas de esas cosas. No hay nada de malo en que los niños jueguen al t-ball, no hay nada de malo en que los niños jueguen al baloncesto, pero ¿qué está haciendo? Está manteniendo sus mentes tan ocupadas que nunca tienen tiempo para pensar en términos espirituales. Al diablo le encanta. Cuanto más puede mantener a la gente en programas y cuanto más puede mantener a la gente con sus ojos en lo material, más puede decir, los tengo cubiertos, los estoy manteniendo ciegos. Soy ganador. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.